Preparémonos entonces y busque Romanos 1 del 7 al 15. Gloria al Rey. Bien, mis queridos hermanos, Romanos, la carta a los Romanos, capítulo 1, versículos del 7 en adelante. Vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Recuerde, este no es un sermón, este es un estudio bíblico, así es que póngase las pilas y trate de no perder el hilo. Y es un estudio como los que hacemos exegético, es decir, versículo a versículo. Y vamos a ir explicando cada uno de los versículos. Hoy vamos a ver, con la ayuda del Señor, vamos a ver del versículo 7 hasta, primero Dios, hasta el 15. Vamos a leer la palabra entonces y vamos a hacerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a veros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Buen Dios y Padre nuestro, queremos agradecerte, Dios, la oportunidad de leer tu palabra y de exponerla, Señor, que te suplicamos que sea tu Santo Espíritu con su presencia y con su dirección que nos bendiga ahora. Perdona nuestras faltas, Señor, ayúdanos, Padre, a presentar y a asimilar este estudio, que podamos hacerlo de una manera que te honre, Señor, y que tu Santo Espíritu ahora esté presente. Bendice a cada uno de los hermanos que desde su casa o de donde se encuentra, pues ahora ha dedicado el tiempo para escucharte, Señor. Gracias, Padre, gracias, Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues bien, mis queridos hermanos, este es el estudio número 3 de la carta a los Romanos. Así lo va a encontrar en el canal de YouTube, ¿verdad? Así lo va a encontrar. Y es una bendición, hermanos. Yo les dije la otra vez que para mí esta es la carta más preciosa de toda la Biblia. Más preciosa porque realmente es sumamente útil en cuanto a nuestras doctrinas. Ahí encuentra usted todo, ahí encuentra usted todo. Y la doctrina, la que más nos interesa, ahí encuentra usted la salvación. Ahí puede usted afirmarse en la salvación. Si todavía usted tiene temor, usted tiene dudas, lea la carta a los Romanos, esté atento al estudio, pero lea la carta a los Romanos y ya va a ver usted cómo Dios ya dejó firmes, ya dejó fijas las cosas, no para criterios posteriores, sino que están determinada nuestra salvación. Y por esta carta, con la ayuda del Espíritu Santo, usted va a encontrar que no seremos ni fuimos, sino que nosotros somos salvos en un presente continuo hasta que nos encontremos en la presencia del Señor. Pues en esta carta, mi hermano, ya vimos nosotros que el apóstol Pablo no fue quien comenzó la iglesia a los romanos, pero Pablo quería llegar allá. ¿Por qué? Porque Roma estaba en un lugar privilegiado. Era el centro del imperio más fuerte. Prácticamente dominaba todo el mundo que ellos conocían. Entonces, había un dicho: desde este tiempo para ahora todas las calles llegan a Roma, porque Roma había construido un sistema vial para que toda la riqueza que ellos conquistaban, todos los productos que ellos necesitaban, llegara sin problemas, ¿verdad? Todo
estaba dirigido a Roma. Y si todo estaba dirigido a Roma, de Roma también salía mucha información, mucho producto. Entonces es más o menos como Estados Unidos. Estados Unidos es prácticamente el centro del comercio. Todos los países del mundo piensan en este mercado. Entonces Roma así lo era y estaba hecho para todo. Entonces lo que pasaba en Roma se sabía por todos lados. Entonces era como un canal perfecto para predicar el evangelio. Entonces, adicionalmente, pues usted sabe que Pablo era un siervo del Señor que también, que él era misionero increíblemente, era evangelista también, allá andaba predicando por todos lados. Entonces, Pablo tenía el deseo de llegar a Roma. Entonces, veamos por favor. Vamos a ir versículo a versículo de los que nosotros hemos hablado. Comencemos por el versículo 7, por favor. Si ustedes ven, dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Como les digo, Pablo no había fundado Roma, la iglesia de Roma. Entonces, pero de todas maneras, Pablo se dirigía a ellos. Si usted se recuerda, el llamado de Pablo era ser apóstol a los gentiles. Claro que le hablaba a los de su propia raza o de su propia religión, a los judíos, pero el llamado de Pablo era predicar a los gentiles. Por eso es que Dios lo preparó a él de esa manera. Estuvimos viendo, creo que en el estudio número 1 vimos el personaje de Pablo, la grandeza que había en esta persona, académica, en carácter, toda la preparación que Pablo tenía y aún siendo judío. Y entonces él mismo dice que fue instruido a los pies de Gamaliel, otro grande en el tiempo de Pablo. Entonces, Dios lo preparó para utilizarlo, ¿verdad? Instrumento escogido cuando se convirtió, que por cierto la conversión de Pablo está en Hechos 9, le invito a que usted también pueda leerlo, como no importa la grandeza del hombre, Dios cuando Él quiere, ¡pum!, lo tira al suelo y Pablo solo se levantó diciendo, Señor, ¿quién eres? Y después le dijo, ¿qué quieres que haga? ¿Verdad? No había que rezongar mucho, Pablo se había dado cuenta que se había encontrado con el Hijo de Dios mismo. Entonces a partir de ahí y con esa fuerza de ese encuentro, Pablo vivió todo su ministerio y Pablo hizo 3 viajes misioneros increíbles, amados. Estos están narrados en el libro de los Hechos. Entonces, y si usted se da cuenta, fue el personaje, el escritor del Nuevo Testamento que más cartas tiene a su cargo, el autor de más cartas en el Nuevo Testamento. Pues ese hombre fue el que Dios escogió. Entonces dice, óigalo como dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, y les dice algo, llamados a ser santos. Y esto también es para nosotros, porque los hermanos que estaban en Roma no eran santos porque tuviesen un mejor comportamiento que las demás iglesias, sino que lo que nos hace santos es el llamado que Dios hace a nosotros, el supremo llamamiento que Dios nos hace. Él nos ha escogido, Él nos toma y Él nos santifica y nos ha puesto aparte. Entonces, la santificación, y eso lo vamos a ver más adelante, pero no me quiero meter en eso, en la carta a los romanos, pero la santificación es inmediata, también es un proceso y también una santificación final. Es decir, es inmediata cuando yo recibo a Cristo, inmediatamente Dios me santifica, pero después yo tengo que entrar en un proceso de santificación, un proceso para que lo que espiritualmente hizo Dios en mí, yo pueda irlo realizando poco a poco en la medida que voy teniendo más control de mi cuerpo, de mi carne, de mis deseos. En la medida que voy subyugando mis deseos carnales y el deseo del Espíritu Santo se va haciendo una obra en mí. Y al final, la santificación final es cuando seamos transformados, ¿verdad? Nuestro cuerpo sea transformado, esto vestido de corrupción se vista de incorrupción y nosotros vayamos a la presencia del Señor no solamente en espíritu, sino que en espíritu, alma y un cuerpo, pero un cuerpo nuevo. Entonces, ahí es el llamado. Y fíjense qué curioso porque Pablo les hace un saludo a los hermanos que estaban en Roma, les dice gracia y paz. Aquí el apóstol Pablo, tremendo escritor, tremendo hombre súper preparado, les hace un saludo y combina
Recuérdese que Roma era prácticamente era un mundo gentil. Si usted se recuerda, la otra vez les enseñamos que la Biblia dice que hay tres tipos de personas, nada más, ¿verdad? Son los gentiles, los judíos y la iglesia. El gentil es así sencillo, el que no es judío. Pero cuando el gentil se convierte en iglesia. No deja de ser israelita, pero se convierte en iglesia. Cuando el judío se convierte también en iglesia. Entonces dice, como dice la Biblia, que ha quitado el muro, ¿verdad? Que había para que de los dos pueblos hicieran uno. Pero sigo adelante. Entonces dice gracia y paz. Gracia era parte del saludo griego, ¿verdad? Parte del saludo griego y romano. Se saludaban, siempre había gracia, la palabra gracia. Y, por supuesto, el saludo judío. Todos decían shalom, todos decían paz. Entonces, él hace la combinación de los dos pueblos. Un saludo parte del pueblo gentil y saludo parte del pueblo judío. Entonces dice gracia y paz. Las dos cosas solo vienen de parte de Dios. Entonces, Pablo comienza a armar su carta tratando de enseñar y envolver a su audiencia, a quienes iba dirigida la carta, llevándolos a la presencia del Señor y que conocieran de una mejor manera a Dios. Les recuerdo, como mencionamos la otra vez, esta carta tiene escrita dentro de ella 153 veces la palabra Dios. Es una carta que prácticamente habla de Dios y habla no de la justicia de Cristo, sino que habla de la justicia de Dios que se manifestó en Jesucristo. De hecho, creo que el versículo 1 o 2 habla sobre el evangelio de Dios acerca de Jesucristo. Entonces, la carta habla principalmente de Dios y de lo que Dios y cómo la justicia, ya lo vamos a ver, cómo la justicia de Dios se manifiesta en Jesucristo. No se manifiesta como un día se va a manifestar en la ira de Dios, sino que se manifiesta en amor, en gracia a través de Jesucristo. Y fíjense, entonces, ¿cómo pudo haber iniciado la iglesia de Roma? Pues es sencillo, amados hermanos, pudo haber sido de muchas maneras, pero si usted se recuerda, allá en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando en la fiesta de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se posó sobre los discípulos, ellos empezaron a predicar y ahí narra que habían judíos de todos lados. En ese lugar se convirtieron 3,000 personas en la predicación del apóstol Pedro. Entonces allí se convirtieron y de ahí se fueron para todos lados, porque los que se convertían tenían un deseo de comunicar las buenas nuevas. Entonces ellos donde iban, ya sea que porque ellos voluntariamente se trasladaran a otra ciudad o porque huían de la persecución, donde ellos llegaban, allí comenzaba la predicación del evangelio. Se predicaba en las casas y todo lugar donde ellos llegaban comenzaban a hablar de nuestro Señor Jesucristo. Y qué bueno fuera que eso todavía fuese cierto. En muchos cristianos sí lo es, pero muchos pues solo son cristianos cuando llegan a la iglesia, pero no hablan de Cristo, no le confían las cosas a Cristo. Algo diferente que hacía la iglesia en ese tiempo. Entonces dice, llamados a ser santos. Vea por favor cómo dice, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 8. Entremos ya, versículo 8. Dice, primeramente, comienza Pablo, hasta el versículo 17 es la introducción de la carta. Primeramente doy gracias a mi Dios, dice Pablo, mediante Jesucristo con respecto de vosotros. Y oiga por qué estaba agradecido, no solamente por su conversión, sino que había sido una conversión que había trascendido la iglesia, porque esa es la idea, no solamente ser nosotros creyentes dentro de la iglesia, sino que donde sea que nos encontremos, nosotros nos volvamos agentes multiplicadores, no solo porque hablamos del evangelio, sino que porque vivimos el evangelio. Mire cómo les dice, doy gracias. Versículo 8 dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo.
Entonces Pablo reconocía el trabajo, oiga bien, reconocía el trabajo de la iglesia, el trabajo mejor dicho, el trabajo del Espíritu Santo en la iglesia. Y que como ellos estaban en un lugar privilegiado, en un lugar donde era visto por todos y además tenían ellos un buen testimonio respecto de su conversión, toda la gente daba testimonio de que en un lugar como Roma, ya vamos a explicar que los filósofos del tiempo, cómo se referían a Roma, cómo era la vida espiritual de Roma. Pero la sorpresa es que estando en medio de esa ciudad tan idólatra, tan pagana, pues había surgido una iglesia que estaba creciendo y que no solamente crecía, sino que mandaba fe en obras, fe en testimonios de que algo estaba pasando en Roma. Y por eso es que cuando la iglesia local tiene que encargarse que toda la gente que está cerca sepa que algo está pasando allí, que no solo son un escándalo de fin de semana o que de varias veces a la semana, sino que el hecho de la iglesia, lo que los cristianos hacen, lo que el evangelio hace en ellos, trasciende las puertas de la iglesia, llega a su trabajo, llega a su vecino, llega a todas las personas, porque la luz que hay en usted, como dijo el Señor Jesucristo, no es para ponerla debajo de la mesa, sino que para ponerla en alto, para que ilumine a todos, así ilumine a todas las personas, dijo el Señor Jesucristo, vuestras obras. Entonces, dice, versículo 8, ¿verdad? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Mire qué precioso, y ojalá de todo corazón, pues un día pues se diga lo mismo de usted y de mi persona. Espero que así sea, amados hermanos, espero que así sea. Yo soy un hombre de fe. Entonces, vea lo que dice después. Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Vea la importancia que Pablo daba, y esto deberíamos nosotros de tomarlo en cuenta, porque yo sé que usted, una persona de oración, sigo diciendo, yo soy una persona de fe, usted es una persona de oración. Entonces yo sé que usted tiene a varias personas en su lista de oraciones, no para que les vaya mal, sino que para que Dios les bendiga. ¿Verdad? Inclusive a las personas que usted les va a hablar para Cristo, yo sé que usted está orando por ellos, por el trabajo que usted quiere. No solo está aplicando y no solo está buscando personas que le ayuden, sino que está poniendo su trabajo al Señor. Pero entonces, cuando usted esté orando por alguien, si Pablo lo hacía y testificaba, mira, yo estoy orando por ti, sería muy bueno que si usted está orando por alguien, se lo haga saber. ¿Por qué? Número 1, porque así sabe que alguien se preocupa por él. Número 2, porque va a poder atribuir las cosas que le sucedan a aquel Dios al cual nosotros estamos orando. Y número 3, se va a recordar cuando quiera hacer las cosas contrarias a la voluntad de Dios, que hay un Dios que tiene los ojos puestos sobre él, y mucho más cuando nosotros estamos poniéndolo, se lo estamos encargando al Señor, porque cuando nosotros oramos por alguien, le estamos haciendo un encargo al Señor. Señor, yo te encargo a fulano. Señor, yo te pido por fulano. Yo te pido por los hijos de fulano. Te pido por la conversión de fulano. Nosotros le estamos encargando la vida, la conversión, la sanidad de las personas. Entonces a Pablo le resultó importante el hacerlo saber. Pues entonces usted no se avergüence y dígale: hermano, estoy orando por usted. Si usted sabe que un hermano está en problemas, si usted lo ve muy abatido, hermano, estoy orando por usted. Pero o sea, hágalo pues, hágalo. Si no lo hace, mejor ni lo diga. Pero hágalo. Y dígalo, comunícalo, porque eso trae esperanza, eso trae un poquito de confianza. Y mire lo que dice aquí. Dice, porque testigo me es Dios. Y mire cómo estaba diciendo Pablo, ¿verdad? Yo algunas veces a los hermanos, cuando les estoy diciendo algo, y se los digo delante del Señor, enfrente de quien yo estoy. O sea, nosotros estamos afirmando, subrayando las cosas, ¿verdad? Para que sepan que nos ponemos delante de Dios y estamos afirmando. Pues Pablo aquí estaba diciendo: Dios es mi testigo, que yo estoy orando por ustedes. Y entonces dice: a quien sirvo en espíritu en el evangelio de su Hijo,
que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Que es lo que, mire que era lo que pedía Pablo, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. O sea, Pablo deseaba llegar allá. Ya se los digo primero porque Pablo tenía un corazón misionero, tenía un corazón amoroso hacia las iglesias, se preocupaba por las iglesias, escribía, no solo esperaba llegar allá, sino que escribía cartas a las iglesias y les daba indicaciones y les enseñaba doctrina a través de las cartas. Las cartas eran leídas en las iglesias una y otra vez y se transmitían a otras iglesias las cartas y se transcribían también. De esa manera es que las cartas fueron recopiladas. Entonces, dice que parte de su oración era tener un próspero viaje para ir a vosotros. Versículo 11, porque deseo veros. Y oiga esto, mire la humildad de un siervo como Pablo. Muchas veces difiere al carácter de los supuestos siervos de Dios ahora, ¿verdad? Que usted de repente son conocidos por todos lados, pero no por su humildad. Y creen estos siervos del Señor que ellos van al lugar que sea, van a ir a dar y no van a ir a recibir nada. Bueno, algunos sí saben que van a recibir dinerito, pero Pablo escuchaba a una iglesia que tenía una fe creciente, que la gente hablaba de la conversión de ellos. Entonces Pablo tenía un corazón sencillo, tenía un corazón humilde, porque él entendía que en un lugar así, él no solo iba a dar, sino que también iba a recibir de la fe y de la vida espiritual de estas personas. Mira, hermano, por sencillo que usted se sienta, cuando usted vive en el Señor, usted tiene mucho que dar. Mire cómo dice Pablo, versículo 11. Mire el versículo 11, mire qué bonito. Porque deseo veros, oiga esto, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Pero ¿cómo comunicarse un don espiritual? Versículo 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. O sea, quiero llegar a enseñarles algo, quiero enseñarles a darle algo de lo que Dios me ha dado a mí. Pero también Pablo estaba diciendo, pero vamos a ser mutuamente confortados porque de la misma fe que yo tengo, tienen ustedes. Entonces Dios les ha dado a ustedes y Dios me ha dado a mí. Voy a llegar y les voy a comunicar, les voy a dar una noticia, les voy a enseñar y yo sé que también yo voy a recibir espiritualmente de ustedes. Mire por favor la altura de Pablo y la sencillez en el corazón de Pablo. Entonces cuando usted trata así a una persona, cuando algo usted le dice, no, usted es muy nuevo. Mire hermano, por nuevo que sea, es una persona que se ha convertido, que ha recibido al Señor Jesucristo, que la sangre de Cristo fue derramada por él, que el Espíritu Santo habita en él. Entonces uno no puede menospreciar a alguien por nuevo que sea. Dios puede obrar en la vida de las personas. Entonces Pablo nos da un tremendo ejemplo de que nosotros tenemos que valorar a los creyentes, aunque sean nuevos, aunque sean nuevos en la fe, pero sabemos que si el Espíritu Santo está en medio de ellos, pues hay algo que recibir. Hay algo que recibir. Por eso no se sienta menos. Porque si el Espíritu Santo está en usted, oiga bien, si el Espíritu Santo está en usted, usted está presto a producir los dones del Espíritu. Pero eso es un tema más adelante. Ahora, dice, y otra cosa, amados hermanos, en este versículo 12 dice para que seamos mutuamente confortados. La comunión entre hermanos conforta nuestro espíritu. Claro, con hermanos que están encaminados a crecer en el Señor, a amar al Señor, que levantan oraciones, que leen la Biblia, que van a la iglesia sabiendo que no solo van a ir a dejar una ofrenda o lo que sea, sino que van a ir a recibir. Y son aquellos hermanos que no se distraen, que saben a lo que van, que no están chachalaqueando afuera o entre el culto o se salen a la hora de las alabanzas para ir a hablar, sino que llegan, se sientan y saben que van a
a recibir. Entonces, cuando un cristiano es así, cuando un cristiano quiere aprender, cuando un cristiano es agradecido y valora su vida en el Señor y usted se encuentra con Él y usted en el mismo sentir, esa unión, esa relación conforta, nos hace sentir bien. Ahora, dice, sigamos más adelante, por favor. Versículo 13. Oiga esto. Pero no quiero, hermanos, y sigue Pablo, oiga, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. O sea, Pablo les está diciendo, no quiero que pierdan de vista eso. Yo he tenido intenciones de ir a ustedes, pero he tenido problemas. Pero aquí hay un detalle. Mucha gente habla del ministerio de Pablo. Y cuando critican la vida de un pastor y de un pastor que se dedica 100% a la obra, yo hasta la fecha no he podido dedicarme 100% a la obra. Yo trabajo y le sirvo al Señor. Algún día, si Dios me lo permite, quiero hacerlo a 100%. Entonces, pero mucha gente dice, deberías de ser como Pablo. Pablo trabajaba, Pablo hacía tiendas de campaña para no ser carga de la iglesia. Pero yo le invito a que usted pueda leer la segunda carta del apóstol Pablo a la iglesia de Corintio. Cuando mucha gente criticaba el ministerio de Pablo y Pablo hace defensa de su ministerio. Y entonces Pablo enseña allí que él era sostenido por otras iglesias. O sea que él llegaba a una iglesia y él no pedía ofrenda por esa iglesia, sino que él traía ofrendas de otras iglesias. O sea que el ministerio de Pablo era apoyado por todas las iglesias para que Pablo siguiese predicando y las iglesias siguiesen creciendo. Esto no debería de ser un problema en un corazón cristiano convertido. El saber que tenemos que colaborar en la casa del Señor para que nunca se detenga. Porque todos queremos tener un lugar de adoración, pero no todos quieren aportar. Creen que así nada más surgió y se sostiene. No, todos somos parte de esto. Entonces Pablo tomaba frutos, se sostenía a sí mismo, costeaba sus viajes y llevaba bendición a otras iglesias, a las iglesias menos favorecidas. Eso no debería de ser un problema. Así como usted le paga al fontanero que llega a su casa a arreglarle algo, usted no se, uy, qué bárbaro, me va a cobrar por eso. No, usted le paga. Y mire que cobran caro y se los paga sin problema. Pero una persona que está instruyendo su espíritu, está instruyendo su alma, su crecimiento espiritual, muchos ven mal que el pastor pueda sostenerse de la obra. El mismo Pablo dijo que él trabaja para el evangelio, que viva del evangelio. ¿Por qué? Porque así se va a poder dedicar a eso. 100%. Sigamos, por favor. Dice el versículo 14. Oiga esto. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Vea esto. El apóstol hablaba que va para allá a Roma. Iba a compartir compartir mutuamente frutos del Espíritu, palabra que predicar, doctrina que enseñar, pero también iba a traer un fruto para llevar a otras iglesias. E iba también a Roma porque era prácticamente como el centro, el cosmopolitan, la ciudad principal donde estaba todo el pueblo, el principal pueblo gentil del momento. Entonces Pablo sentía que él era deudor del evangelio, porque él era, si usted se recuerda, cuando vimos en el primer estudio, vimos que Pablo era un perseguidor de la iglesia, y de tal manera que dice la Biblia que Pablo iba casa por casa sacando a los cristianos y los entregaba para que estos fueran muertos en el circo romano. Ese tipo era Pablo. Muchos historiadores le atribuyen a Pablo más de 2,000 muertes de cristianos. A Pablo, al gran Pablo. Pero entienda esto, Pablo era un hombre de carácter extremo. Entonces tenía convicciones firmes y extremas. Entonces él pensaba que el evangelio era en contra de su fe.
él no lo entendía bien. Por eso es que él mismo dice allá en Romanos 9, cuando habla del pueblo de Israel, que él le da testimonio de que el pueblo de Israel cree, pero no conforme a ciencia, porque él mismo había estado en ese sentido y él había pensado que era fiel, pero cuando conoció al Señor encontró cuál era la verdad. Entonces, Pablo tenía un carácter y tenía un deseo de estar presto, de estar listo ¿cómo se llama? Para predicar, para hacer y para dar la vida. Fíjense que Pablo dice que él está pronto él está listo él está preparado Y fíjense que, como les decía hace un momento, en la conversión de Pablo, quisiera que fuera conmigo al libro de los Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 9, versículo 6. Mire lo que dice, por favor. Cuando Pablo, yo de todo corazón yo le invito que usted pueda leer la conversión de Pablo. Él iba rumbo a Damasco y llevaba cartas para poder apresar a más cristianos. En el camino, dice en el versículo 6, dice, después que de repente algo lo tiró al suelo, no se sabe de qué lo tiró, de la carreta, del caballo, un camello, yo no sé. La Biblia no lo dice, entonces ni modo. Entonces dice, él, temblando y temeroso, hablando Pablo ya en el suelo, dice, estamos en el 6, él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor, si usted lo ve, por favor, vamos a retroceder unos versículos para poner esto en contexto. Dice, versículo 3, dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa fue la actitud de Pablo durante todo su ministerio. Pablo estaba dispuesto a hacer. En una ocasión lo apedrearon y lo dejaron tirado pensando que estaba muerto. Y entonces, imagínese, para que usted deje a alguien, para que alguien deje a otra persona tirado en el suelo, ya se murió, ya lo maté, déjenlo ahí. Y entonces los otros hermanos se lo llevaron y al siguiente día se levantó para ir a predicar a otra ciudad. No, hombre, pastor, hoy no voy a poder llegar. ¿Y por qué? Ay, porque me duele un poquito la cabeza, me siento un poquito indispuesto. Como decía el pastor general, me siento pastosito, ¿verdad? Y ya no van, pues, ya no van a la iglesia. Pero ven el carácter de este hombre, el carácter de Pablo. Y mire para todo lo que este Pablo estaba dispuesto a hacer. Vamos a regresar a Romanos, por favor. Vamos a regresar a Romanos, capítulo 1, versículo 15. Oiga esto, por favor. Dice, Romanos 1:15. Recuerda, este no es un sermón, mis queridos hermanos, ¿verdad? Este es un estudio. Versículo 15 dice, así que, lo tenemos todos, dice, así que, en cuanto a mí, habla Pablo, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, Pablo dice, yo estoy presto, yo estoy pronto, yo estoy listo, para mí ya estoy allá, ¿verdad? Pablo era de armas tomar, en el sentido de que yo voy. Y mire, estaba listo para predicar, y no solo para predicar, para servir a los demás. Ahora quisiera que fuera conmigo al libro de los Hechos, por favor, capítulo 21, versículo 13. 21:13. Dice así, mire, espero que lo tenga por ahí. Dice, Hechos 21:13, dice, entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón?
porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Le estaban diciendo, no vayas a Roma, no vayas a Roma, te van a pasar esto, te van a pasar lo otro, y te van a amarrar. Y inclusive uno de los profetas que le estaba diciendo se amarró, y Pablo dice, no hombre, yo estoy dispuesto no solo que me amarren así, que me aten así, sino que a dar mi vida por Jesucristo. Y por último, mire, Pablo estaba dispuesto a sufrir por el Señor. Y en segunda de Timoteo, por favor, segunda de Timoteo, mire lo que dice Pablo, capítulo 4, versículo 6. Dice, porque, oiga esto, este mismo Pablo, ya en su tiempo más avanzado, porque yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. Y qué bueno que cuando llegue el tiempo nosotros podemos concluir como dice el versículo 7, ¿verdad? Solo para hacer la referencia. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Algunos hermanos van a decir, he peleado la batalla. Visité como 900 iglesias. Cambié de denominación 5 veces. No, hermano. Me retiré del evangelio 4 veces, 4 o 5 veces. Pero en cambio veíamos a Pablo que estaba dispuesto a predicar y a servir. Estaba dispuesto a sufrir por el evangelio y estaba dispuesto inclusive a morir por el evangelio. Entonces Pablo estaba armado no con armas de esta tierra. Regresemos a Romanos, por favor. Regresemos a Romanos y ahí estamos siempre en el capítulo 1, ¿verdad? Y entonces dice, estamos en versículo 11, dice, 11, no, más adelante, perdón. Estamos en el 15. Así que, en cuanto a mí, oiga esto, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. O sea, ahí está Pablo estaba dispuesto. Entonces, vea por favor que Pablo estaba armado con el evangelio. Y nosotros pudimos ver, en la historia usted puede ver a conquistadores, a Alejandro, a Napoleón, a Julio César, que iban con sus ejércitos preparados a conquistar el mundo. Pero el apóstol Pablo iba preparado con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo a conquistar una ciudad a la cual su pueblo, o sea, el pueblo judío era visto como pueblo de baja, de otra calidad, de otra clase. Y él llegaba a hablar de un libertador, de un salvador judío que murió crucificado. Pero Pablo estaba tan impregnado del evangelio y había visto la respuesta del evangelio en la vida de las personas que habían escuchado la voz de Dios, que no le importaba. Imagínense que para los griegos, para los romanos, el evangelio era locura. Y para los judíos era una ofensa. Y entonces él iba para allá no armado con espadas, no armado con ejércitos, sino que iba armado con el evangelio. Y por eso mismo, mire lo que dice, por favor. ¿Cómo es que Pablo iba armado? ¿Y por qué, mejor dicho, por qué él iba armado y se sentía tan seguro? ¿Y por qué muchas personas ni siquiera han dado a conocer que son creyentes? Y mire Pablo lo que dice que él llevaba. Versículo 16. Estamos en el versículo 16. Romanos 1:16. Oiga esto, por favor. Y esto prácticamente es la declaración del evangelio, de la carta a los romanos. Dice, porque no me avergüenzo del evangelio. Lo que un día él persiguió era su orgullo ahora. ¿Pero por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que Pablo conocía de primera mano que cuando él predicaba el evangelio y alguien tenía oídos para
escuchar el evangelio, ponía atención para escuchar el evangelio, sabía que esta persona ya nunca jamás iba a ser igual. Sabía, y como el mismo Romanos lo dice, que el Espíritu Santo convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que lo único que Pablo tenía que hacer era ir y hablar el evangelio. Muchos se iban a burlar, pero Pablo estaba dispuesto a pasar ese señalamiento, inclusive a estar preso, inclusive a morir. De hecho, Pablo, cuando llegó a Roma, no llegó en el viaje, un viaje misionero, sino que llegó preso. Lo llevaron preso. Entonces, pero él estaba tan emocionado y se sentía tan armado que iba a hablar el evangelio, y aquellos que tuviesen oídos para el evangelio y creyeran, mire lo que se iba a manifestar en él, porque no me avergüenzo del evangelio, que la palabra evangelio se habla de buenas noticias del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Mire que el evangelio no solamente, hermanos, es una noticia de información. Mire, ya se dieron cuenta que está pasando esto en tal parte, que hay un incendio en tal parte, que están haciendo tal cosa en otro lado. No es solo para que usted tenga información de algo, sino que es una noticia que va a cambiar su condición. Y esto es lo que cambia el evangelio, amados. Su condición delante de Dios. Porque antes del evangelio, antes de escuchar el evangelio y antes de convertirnos al evangelio, nuestra posición delante de Dios era de enemistad. Y no solo de enemistad, sino que para Dios nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y de ese lugar no hay santos, no hay cuestiones religiosas, no hay sacerdotes, no hay personajes en el mundo que pueda sacarnos de esa condición de perdición, más que el arma que llevaba Pablo. Y lo tremendo es que Pablo solo llevaban palabras, pero eran palabras no de Pablo, sino que eran palabras de Dios, palabras que venían juntas, como es toda la palabra de Dios, que viene junto con el poder de Dios. Entonces, el evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Oiga lo que dice, porque es poder de Dios para salvación, no para todo el mundo. No es que, ya escuché, ya soy salvo. No, sino que dice para todo aquel que cree, al judío primeramente, y que dice ahí, y también al griego. Entonces nos damos cuenta que el apóstol Pablo sabía que él llevaba un cargamento increíble, que no necesitaba nada más, que el poder de Dios estaba en él y no en sus manos poderosas, sino que en el poder de las palabras que llevaba, las palabras que Dios había dicho. Mira, hermano, con esto de las declaraciones, ¿verdad? Si usted declara lo que Dios ha dicho literalmente en su palabra, declárelo, hermano. Dígalo, porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, esas palabras están impregnadas con el poder de Dios para todo aquel que lo crea. Y por eso es que Pablo no se avergonzaba, porque sabía que la noticia que él traía era efectiva para redimir, para rescatar, para cambiar la vida de los hombres. Y fíjense que no es realmente el propósito del evangelio, no es solamente, no es específicamente sacarlo, digamos, de las drogas. No, es que usted esté en paz con Dios. Y cuando usted está en paz con Dios, entonces comienza a operar el Espíritu Santo, y toda la palabra de Dios, el Espíritu Santo, la iglesia en la que se congrega, comienza a transformar su interior. Porque una persona, por ejemplo, alguien es drogadicto no porque en el exterior es drogadicto, sino que en el interior así es. El que es alcohólico en el interior. Usted puede agarrar un alcohólico de aquellos borrachos consuetudinarios y meterlo a un lugar para que se recupere, de rehabilitación, y se baña y se cambia, se rasura y le da ropa limpia. A los 2-3 días de estar haciendo esto todos los días, usted va a ver una persona con un rostro casi sano, pues le va a ver cómo se restablece. Déjelo salir.
A un drogadicto, pues, guárdelo y deje que pase el sufrimiento en lo que su cuerpo se limpia de las drogas y usted va a ver una persona restablecida. Déjelo salir. Va a volver a lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que somos en el exterior, lo somos adentro. Entonces, Pablo sabía que él llevaba ese poder no para transformar el exterior, sino que para transformar el interior. Y esa transformación interior hacía que estuviésemos en paz con Dios. Y al estar en paz con Dios, Dios está no solo en paz, sino que porque cuando decimos, vaya, estamos en paz, ya no tenemos nada. No, estar en paz con Dios quiere decir tener a Dios a nuestro favor. Entonces, la vida del creyente, del nuevo creyente, comienza a ser cambiada. Ese es el poder de la palabra que Pablo llevaba. No era su palabra, sino que era el evangelio de Dios acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es que cuando nosotros cerramos la boca y no hablamos de ese evangelio tan poderoso, estamos privando a las personas de conocer aquel ser todopoderoso que no solamente le va a restablecer y le va a tener un lugar en el cielo, sino que lo va a hacer crecer y desarrollarse y ser una persona completamente nueva, primero en el interior y después en el exterior. Y por eso es lo que les había pasado a los romanos, ellos, a la iglesia de Roma. Fueron cambiados en el interior y después toda la gente pudo darse cuenta de su cambio interior a través de su transformación exterior. Eso es lo que hace el evangelio. Usted puede meterse a cualquier cosa, pero mientras su interior no sea cambiado por el poder de Dios, vamos a volver. Y fíjense que yo siempre les digo a los hermanos, mire, el que se retira del evangelio de verdad se aleja del evangelio y se olvida de Dios, vuelve a ser lo que antes era, solo que más fuerte, más agravado todo. Entonces, la idea es que usted reciba la noticia, que usted presente la noticia, que no se avergüence, que al igual de Pablo, no se avergüence, no solamente a decir, yo soy cristiano evangélico, y si acaso usted es bautista, yo cristiano evangélico bautista, no solo eso, porque al final la iglesia en la cual usted se congrega es lo de menos, sino que es a Cristo Todopoderoso, a Cristo nuestro Señor, del cual nosotros hablamos. Y cuando la gente reconozca su pecado, porque ese es el proceso, amado, con la palabra uno se ve confrontado, uno encuentra su pecado y encuentra la imposibilidad de ser liberado de ese pecado. Entonces, inmediatamente cuando alguien dice, yo no puedo salir de esto, necesito que alguien me ayude, necesita alguien que le rescate. Esa persona que hace el rescate es nuestro Señor Jesucristo. Él se presentó en la cruz del Calvario, paga el precio, pagó el precio del rescate con su vida, y entonces esta persona es lavada con la sangre de Cristo, el Espíritu Santo viene a él, es nueva criatura y su vida es transformada. Entonces, por eso es que Pablo sabía que llevaba dentro de él un arma que él no deseaba que fuera secreta, sino que era, claro, en el Evangelio aparece que estaba escondido, pero era un arma que tenía que dar a conocer, una noticia de salvación, anunciada desde antes, amados, desde antes. Fíjense que hay un texto que se nos ha quedado, y ese está en Habacuc, por favor. En Habacuc, vamos a ir a Habacuc 2:4. Habacuc 2:4. Porque quiero mostrarle que realmente el evangelio no era una cosa nueva, sino que había sido anunciado, pero no había sido anunciado así literalmente. Yo creo que aún los profetas que lo predicaron, que lo enseñaron, a ellos no les fue revelado por completo de lo que estaban hablando, porque el evangelio un tiempo estaba oculto, por eso es que fue revelado, a eso es la revelación. Entonces vamos al 2:4, dice, he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, pero oiga esto, mas el justo por su fe vivirá.
Y el evangelio que Pablo muestra es un evangelio a través de la fe. Volvamos a Romanos para seguir con el estudio. Fíjense, amados hermanos, yo les digo, esta carta es preciosa si realmente usted le pone interés, si usted le pone así toda la intención de aprender. Ahora dice, volvamos al texto, dice, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, ¿para quiénes? A todo aquel que cree. Mire este detalle, al judío primeramente y también al griego. Eso es algo que nosotros no podemos negar. El Señor Jesucristo lo dijo, Pablo, los apóstoles lo dijeron. La primera intención era redimir al pueblo de Israel. Mire, por favor, vamos a ir a Mateo capítulo 15, el Evangelio según San Mateo, capítulo 15, versículo 24. Dice así, mire, por favor. Dice, ¿lo tiene ahí? Él respondiendo, claro, el Señor Jesucristo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese es el Señor Jesucristo. Y busquemos ahí mismo en Mateo el capítulo 10. Vamos a ir al capítulo 10 y de ahí vamos a ver los versículos 5 y 6. Oiga esto, por favor. 5 y 6. 10, 5 y 6. Dice así, mire. A estos 12, hablando por supuesto de los discípulos, ¿lo tenemos ahí? Dice, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles, ¿qué dice ahí? No vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y fíjense que en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, en el versículo 11, dice esto. El Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11. Recuerda que Israel es el pueblo escogido del Señor. Y fíjense que la Biblia dice escogido, pero si usted lo ve, realmente Dios no escogió un pueblo, escogió una persona y se hizo un pueblo. Entonces vea, dice, versículo 11, estamos en Juan 1, 11, dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Entonces el pueblo de Israel no lo recibió. Y de ahí para allá, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, en otras palabras, el evangelio nos hace de la familia de Dios y no nos hace primos o sobrinos de Dios, nos hace hijos de Dios. Adoptados, y ese es otro punto que la carta lo toca más adelante. Entonces, mis amados hermanos, Pablo llegaba con una fuerza, con un poder del cual él no se avergonzaba. Ahora, la pregunta es, ¿y usted? ¿Usted sí se avergüenza? Ahora la pregunta es, ¿por qué se avergüenza? Pablo dice, no es poder de Dios para salvación. Yo no me avergüenzo de esto. Es más, Pablo decía, cuando allá en Filipenses, cuando él hace el detalle de quién era, que él circuncidado el 8º día, de la tribu de Benjamín, fariseo de fariseos, etcétera, etcétera. Dice, todo esto lo he tenido como nada por ganar a Cristo. Pablo renunció absolutamente a todo. Mire, Pablo tenía tal autoridad. Muchos consideran que Pablo era parte del Sanedrín. ¿Por qué? Porque a nadie que no fuera del Sanedrín le iban a dar las cartas así, autorizándolo para que escogiera quién iba a morir en el circo romano. Entonces Pablo era una persona sumamente importante. Es más, él mismo se llamaba fariseo de fariseo, es decir, maestro de fariseos. Y la palabra fariseo significa el que se aparta. Por eso es que el concepto de santidad Pablo lo tenía bien puesto. Y si usted quiere entender ese concepto, métase más a la carta esta y usted lo va a poder entender. Entonces, pero vea, dice... Volvamos al texto, dice 16, dice, porque Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, oiga esto, mire qué dice ahí,
poder de Dios. Y poder, la palabra aquí es dinamos. Y el dinamos, yo no sé si usted, ahora pues los aparatos son diferentes, ¿verdad? Pero yo recuerdo que yo tenía mi bicicleta semicarrera, bien me acuerdo. Y en la llanta de adelante, la bicicleta tenía un aparatito así que se pegaba a la llanta de adelante, entonces, y eso rotaba con la llanta. Era un dinamo. Entonces, entre más pedaleaba y más rápido iba, ese aparatito generaba electricidad y le daba luz al foquito de la bicicleta de adelante y al foquito de atrás, ¿verdad? Para no chocar y para que no me viera, para que me vieran. Entonces, entre más rápido iba yo, más energía daba a la luz del foco y me podían ver y yo podía ver hacia dónde iba. Y eso es así, hermano. Entre más usted viva el evangelio, la luz de Dios y el poder de Dios va a estar más en usted y más personas van a conocer a Dios. Si usted es un cristiano apagado, si usted es un cristiano solo de sentarse y no hace nada, nadie sabe usted de dónde viene, para dónde va, quién le salvó, nadie sabe si acaso es salvo, pues el dinamos está guardado. Y el problema de esto, mi querido hermano, porque muchos hacemos el trabajo, algunos lo hacen, otros pues no lo hacen, yo no quiero. La cuestión que un día, si usted es salvo, un día, si usted es salvo, vamos a estar presentados o nos vamos a presentar ante el tribunal de Cristo. Y cuando dice que es el tribunal de Cristo, es porque Cristo va a estar allí y a Él le vamos a dar las justificaciones de por qué nosotros no hicimos las cosas. Ese es el rollo. Bendito sea el Señor que ese no va a ser un juicio de condenación para ver si usted se queda o no se queda en el cielo, sino que es un juicio de premiación, donde todas las cosas que usted hizo por el Señor van a ser evaluadas y van a ser pasadas por fuego. Y las que sobrevivan, esas se van a convertir en usted en sus coronas. Entonces, por eso, mis queridos hermanos, es que usted tiene que atesorar el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué? Vamos al versículo 17. Porque en el Evangelio, oiga esto, y aquí comienza Pablo y introduce una palabra que se vuelve principal en toda la carta. La justicia de Dios, oiga, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Dejémoslo ahí. Mire, la justicia de Dios. El valor justicia es dar a cada quien según sus obras. Pero si esta justicia de Dios que ahora se manifestó y que ahora se manifiesta en este tiempo de la gracia que nosotros estamos viviendo, que comenzó desde el momento en que el Señor Jesucristo murió, donde usted no necesita la ley, sino que solamente necesita creer para ser salvo. Si ahora la justicia de Dios fuera como el valor general justicia es dar a cada quien según sus obras, ni usted ni yo tuviésemos esperanza. Pero la justicia que se manifiesta aquí, la justicia que conlleva, la justicia viene y trae la ira de Dios, pero esta justicia es revelada a través de Jesucristo. Sí es cierto que el Señor dejó caer el castigo por el pecado, pero el castigo por el pecado no cayó sobre nosotros, sino que cayó en Jesucristo en la cruz del Calvario. Él llevó nuestras cargas, Él llevó nuestras dolencias, por Él fuimos sanados. Entonces, la justicia de Dios, ¿por qué el Señor tuvo que hacer eso? Tuvo que hacer sufrir a su Hijo así. Porque Dios es santo, y eso es un tema que vamos a ver después. Es santo. Y la Biblia lo representa con santo, santo, santo. O sea, no hay más santidad de Dios, y toda santidad viene de Él. Entonces, nosotros somos un pueblo pecador. Y queremos acercarnos al pueblo, a Dios santo. Entonces, no podemos con nuestro pecado. Ese pecado debería ser borrado. Y la cuestión, mis hermanos amados, y más adelante lo vamos a entender en la carta cómo es. Dios, la justicia de Dios que ahora se ofrece, no es el pago por nuestros pecados. Es el regalo a través de Jesucristo.
Esa es ahora la justicia. Y el que rechace ese regalo va a recibir el pago por sus pecados. O sea, allí sí va a recibir la ira de Dios. Ahora, usted no debe confundir la ira de Dios con la ira humana, ¿verdad? Porque la ira de Dios tiene el carácter de ser justa. Entonces, Dios va a descargar esa ira. Pero sigamos, porque en el Evangelio, versículo 17 estamos, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela, oiga esto, por fe y para fe. En otras palabras, se lo voy a poner más fácil, comienza por fe y se termina por fe, nunca por las obras. Se revela por fe y para fe. Así. Se vive siempre por la fe. Y mantenemos esa idea que nosotros hacemos todas las cosas por la fe, como dice Pablo, y no por vista. A eso se refiere, por fe y para fe. Se comienza por la fe y se sigue todo el tiempo y se termina por la fe. ¿Qué es pues la fe? Allí Hebreos 11:1 es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y terminemos esto, amados hermanos, que es el texto de Habacuc que ya leímos para mostrarle que el Evangelio venía siendo mostrado desde antes, mas el justo por la fe vivirá. Ese es el regalo del Evangelio. Ese es el regalo prácticamente del Evangelio. Esa es la gran noticia. Ese es el armamento con el cual Pablo estaba preparado. Estoy pronto a iros a ver. Eso era la preparación de Pablo, el Evangelio. Amados hermanos, si hay algo bueno que yo puedo ofrecer. Alguien puede considerar bueno mi amistad, algún tipo de ayuda o lo que sea. Pero si hay algo bueno que yo puedo ofrecer, es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando yo le presento a alguien, usted puede llevarle una ofrenda a alguien, ¿verdad? Algún necesitado, usted puede ayudarle con algo. Pero si es necesitado, usted le ayuda, él va a seguir un poquito más adelante necesitado. Pero si usted le presenta a Cristo, como a la mujer aquella le dijo, el Señor le dijo, que si tomares de ese agua volverás a tener sed, pero si tomas del agua que yo te daré, no tendrás sed jamás. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio y por eso Pablo estaba orgulloso y se sentía armado porque ese Evangelio funcionaba con el poder de Dios. Así que mi hermano amado, esto que nosotros hemos visto hasta este momento es prácticamente la introducción de la carta. Y usted se da cuenta que Pablo muestra en la introducción, tira con todo, mostrando el poder, mostrando el Señor, mostrando el plan de Dios, porque dice en el versículo 1, habla que es el Evangelio de Dios acerca de Jesucristo, o sea, el plan fraguado en el cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, cada uno en su función. El Padre, digamos así, por decirlo de alguna manera, es quien declara las cosas. El Hijo es quien viene a morir, es la ofrenda perfecta, es el camino, es la verdad y la vida, es la llave para poder entrar al Señor. Y el Espíritu Santo es quien está ejecutando la transformación de las personas día con día, transformación que viene a través del conocimiento de Jesucristo a través de su Evangelio, porque no hay ninguna manera de poder llegar a Dios. Y los versículos siguientes del 18 en adelante, que no los vamos a ver el próximo martes. Mire hermano, este capítulo y parte del siguiente habla prácticamente de la culpabilidad del hombre. Y vamos a tocar temas, pero difíciles. Vamos a tratar los temas lo más sabiamente posible para que se puedan entender la perspectiva bíblica de la culpabilidad del hombre. Así es que yo le invito, por favor, que usted pueda leer del versículo 18 en adelante. Y si puede pasarse al capítulo 2, para que usted pueda entender la presentación de Pablo de la culpabilidad del hombre. No es mi presentación, tampoco es mi interpretación, porque esto no deja mucho a interpretación. Pero por esa culpabilidad del hombre es que no hay otra cosa más que el Evangelio
para que el hombre sea restablecido a una comunión con Dios y venga a ser hijo de Dios a través de la adopción que Dios hace en nuestra vida. Mis queridos hermanos, yo le invito a que usted pueda enamorarse de esta carta y entender que Cristo no vino a darnos solamente un ejemplo, que Cristo no vino solamente a hacer milagros. Esas fueron las cosas que acompañaron a la misión principal del Señor, que era dar su vida en rescate de muchos. Así es que, mi amado hermano, por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, versículos como Juan 3:16 cobran poder, porque sin la ofrenda no hay manera de redención. Así es que esta carta nos va a enseñar tantas cosas. Mire, y esto es precioso porque queda grabado y después en YouTube usted solo va a encontrar el sermón, solamente el sermón. Usted lo puede volver a ver. Yo le invito a que usted pueda hacer anotaciones para que usted solo vaya aprendiendo. Yo le aseguro, mi querido hermano, que si usted le presta su atención al Señor, le presta su atención a esta carta, usted, y le puedo hablar en la autoridad del Señor, nunca más será igual, porque usted va a ir creciendo en el conocimiento del Señor. La Biblia dice que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero entre más conocimiento usted tenga de Dios, más poder de Dios va a haber en usted en la medida que usted aplique a su vida ese conocimiento. No nos avergonzamos del Evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ese es el regalo, la noticia preciosa de este Evangelio, del cual nos va a comenzar a hablar y a tratar la carta a partir de este versículo. Bien, mis queridos hermanos, espero en el Señor que estemos aprendiendo algo y que nos sirva para nuestro crecimiento. Vamos a ver. Padre Celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta preciosa noche, Señor, queremos agradecerte la vida que nos das. Agradecerte, Señor, tu misericordia, tu bondad, tu palabra, Señor. El que nos dé la oportunidad de aprender un poco, Señor, un poquito, detallitos de la carta. Pero también, Señor, te damos las gracias porque tu Espíritu Santo está en medio de nosotros, ayudándonos a entender esta carta. Y vamos a entrar a las profundidades tremendas de esta carta, tomados de la mano contigo, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que ahora se conectaron, Señor. Permite que este conocimiento quede guardado en sus corazones y que les sirva para crecer y aplicarlo a su vida 100%. Gracias, Dios, gracias, Padre. Ahora, no quiero terminar esta oración sin hacer una invitación muy especial. Si usted no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, yo le quiero invitar que usted pueda repetir esta oración. Se da cuenta del Evangelio es para salvación a todo aquel que cree. Yo sé que en el fondo de su corazón hay un sentimiento y eso es creer. El Espíritu Santo le está hablando. Repita esta oración, una pequeña oración.